8:40 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a dialogar con la doctora Gabriela Zambrano, internista y epidemióloga, a propósito de la advertencia de la Organización Mundial de la Salud frente a la viruela del mono. Pero antes les damos la información última que proviene del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional a propósito del sismo que se sintiera en una parte de Quito. Dice el reporte del Geofísico, es un reporte preliminar, hubo un sismo de magnitud 5.7 grados en la escala de Richter, profundidad 5 kilómetros, a 17.8 kilómetros de Tulcán, en la provincia del Carchi. Repetimos, sismo de 5.7 grados en la escala de Richter, reporte preliminar del Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, profundidad 5 kilómetros, a 17.8 kilómetros de Tulcán. Este es el reporte. Por cierto, como se suele decir en el Ecuador, aquí quizás los fenómenos naturales no van a destruir al país, sino la mala acción de los políticos y politiqueros que le tienen secuestrado a nuestro querido país. Lo que sucede en la Asamblea Nacional. Uno es el discurso engañador y otra la realidad que vivimos en nuestro país. Las angustias que demandan los ciudadanos por los hechos que se vive especialmente en lo económico y social. Bien, saludamos a la doctora Gabriela Zambrano, médica internista y epidemióloga. Hubo una advertencia en los últimos días de la Organización Mundial de la Salud frente a la viruela del mono. ¿Cómo ve usted esta situación, doctora Zambrano, que estamos viviendo en el planeta y de manera especial con casos presentados ya en el Ecuador? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. Pues ya veíamos que esto se iba a dar tarde o temprano, más bien fue un poco tardío. Es una emergencia de salud global, actualmente ya declarada por la Organización Mundial de la Salud, puesto que el brote que tenemos actualmente incluso ya tiene definiciones de epidemia, ¿sí? En este sentido, se trata de un virus conocido más como un poxvirus o viruela símica, que se manifiesta típicamente con vesículas, primero con una roncha, luego vesículas, luego costras, y estas lesiones generalmente son en el rostro y en el torso, luego en las espaldas, incluso palmas y plantas de los pies. Sin embargo, las presentaciones que nosotros hemos visto son más hacia algo atípico, son lesiones únicas, generalmente en rostro, que se acompañan de faringitis, y también que pueden acompañarse de úlceras genitales y de rash, que en este sentido se parecen a otras infecciones de transmisión sexual y que pues por eso hay que tener alto índice de sospecha para poder diagnosticar estos cuadros que son más bien atípicos a nivel mundial. Doctora Zambrano, usted nos ha descrito cómo se presenta. ¿Cuál es, frente a otras, a la pandemia que hemos vivido y seguimos con el COVID, esto resulta luego de un proceso mucho más demorado? Con el retiro de las medidas de COVID-19, sobre todo en Europa, luego de la primavera europea, se liberaron del uso de la mascarilla alrededor de abril y mayo. Además que a nivel de primavera y verano en Europa pues es época de fiestas, y eso logró después de las vacaciones y actualmente después del verano diseminar el virus a través de viajes a nivel mundial. Sí, primero hay que saber que la definición de casos, que quiere decir un caso probable, es generalmente un paciente que haya estado en contacto con alguien con viruela símica o que haya viajado recientemente a un país donde ya se haya decretado casos. ¿Sí? Pues la mayoría de casos suelen ser de afuera, suelen ser importados, por lo cual todavía no se habla en el Ecuador al menos de una transmisión comunitaria. No sabemos exactamente los antecedentes de los pacientes, pero se ha hecho cerco epidemiológico de acuerdo a lo que el Ministerio de Salud ha reportado. ¿Se podría decir, doctora Zambrano, que la transmisibilidad de esta viruela del mono es mucho menos rápida que el COVID?
Sí, el COVID es un virus de RNA, tiene una tasa de mutación, o sea, muta mucho más rápido por ser este tipo de virus de RNA. El virus DNA tiene una tasa de mutabilidad mucho menor. Sin embargo, se ha dado un proceso de transmisión global a través de los viajes y después de la liberación de las medidas de COVID que favoreció sin duda a que el virus salga del continente africano hacia Europa y de África a Latinoamérica y a Norteamérica. En el caso ecuatoriano, ¿los casos están controlados en nuestro país? Es una pregunta difícil de saber a ciencia cierta. Se sabe que son 3 casos, muy probablemente sean más. Se sabe que se ha hecho cerco epidemiológico. Al ser un virus que se manifiesta un poco más lento, pues podría decirse sí que tiene una tasa de transmisibilidad más lenta, pues es mucho más fácil hacer cerco epidemiológico. Entonces se supone que estos casos están controlados, están siendo monitorizados en casa y son casos que son en inmunocompetentes, entonces no hay complicaciones ni tampoco necesidad de hospital. ¿Cómo entender esta alerta que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud con ocasión de la viruela del mono? Esta alerta es importante porque nos permite a los países poder planificar estrategias de vacunación para las poblaciones clave o los grupos vulnerables, porque permite a los países después de esto conseguir antivirales para pacientes inmunocomprometidos que serían los que lo necesitan, como tecovirimat y cidofovir, porque permite también generar alertas a nivel mundial que disminuyan la cadena de transmisión, es decir, la prevención de esta infección, que generalmente se transmite por topar lesiones o por el contacto íntimo con lesiones que estén en fase de roncha, de vesícula o incluso también de costra. Entonces, lo primero que hay que advertir a la población es que si el paciente de monkeypox o de viruela símica también debe cubrir estas lesiones, guardar aislamiento y reportar de la manera más rápida posible para poder hacer cerco epidemiológico de todos los contactos. ¿Y cómo se trata cuando se produce este contagio, doctora Zambrano? ¿Cuáles son las recomendaciones luego de los primeros síntomas? Luego de los primeros síntomas hay que recordar que esto es una enfermedad viral. Las enfermedades virales se autolimitan, es decir, que duran un periodo determinado de tiempo, generalmente la viruela símica dura entre 3 a 4 semanas. Sí, en un inmunocompetente, es decir, un paciente que no tenga enfermedades, se va a autolimitar y serán solamente necesarios tratamientos sintomáticos. En pacientes que tengan alguna inmunodepresión, como por ejemplo diabetes, VIH en fase SIDA o alguna otra inmunodepresión, pues se pueden considerar antivirales, de ahí que la consulta tiene que hacerse al médico. El paciente localiza una lesión que le parezca atípica, debe consultar inmediatamente al médico para tratamiento. ¿Y qué tipo de médico? ¿Médico general? ¿Hay que hacer la consulta? El médico general puede ser, generalmente es un médico clínico el que reconoce el caso o un médico internista, ¿sí? Y este médico pues puede ya reportar a nivel de epidemiología del hospital y nacional un caso que le parezca sospechoso para generar una muestra, tomar una muestra de hisopado directo de las lesiones para PCR de viruela símica. Y el tema de vacunas, así como se ha desarrollado para enfrentar el COVID, en el tema de la viruela del mono. Sí, existe vacunación. La vacuna se llama Jynneos. La vacuna ya ha sido aprobada por la FDA. Es una vacuna que se está utilizando en Estados Unidos y en Europa para poblaciones clave. ¿A qué me refiero con poblaciones clave? Para poblaciones de riesgo, ¿sí? La estrategia de vacunación que se está dando en Estados Unidos, por ejemplo, es para pacientes hombres que tienen sexo con hombres y pacientes también que que estén utilizando PrEP, que es profilaxis, preexposición para VIH, que son las poblaciones clave que se han detectado más vulnerables en este pico epidemiológico, lo que no quiere decir, por favor, de ninguna manera que todo el resto de la población no esté en riesgo, ¿no? En todo caso, esa es la estrategia que se está utilizando en Estados Unidos y se está generando
a través de esta emergencia que ha declarado la OPS, la posibilidad de adquirir vacunas por otros países a nivel de Latinoamérica. Es decir, este momento no tenemos en el Ecuador, sí hay en Estados Unidos, pero en el Ecuador no hay. En este momento no hay. No teme, dada la dimensión y la explicación que nos ha dado la doctora Zambrano, que se pudiera llegar a una emergencia como el caso de la pandemia del COVID. ¿Se puede controlar la viruela del mono? Sí, se puede controlar. De hecho, como hemos ya tenido reportes de casos, sabemos que los casos son una población específica, una población clave. Es un virus que se transmite mucho más de otro tipo de formas, no solamente por vía cutánea, también existe el riesgo de vía respiratoria, pero es más probable el contacto íntimo con las lesiones, por ejemplo, estar cerca, besarse, respirar cerca de la persona, tocar lesiones. Este tipo de contacto suele ser un poco más lento, una transmisión mucho más tardía que, por ejemplo, la vía respiratoria, que es la de COVID-19, en un virus que es altamente contagioso. No es la misma circunstancia de ninguna manera. Por lo pronto se vuelve una emergencia mucho más controlable. Entonces debemos preocuparnos. Siempre hay que preocuparse para estar alerta, hay que tener comunicación de riesgo con la población y por ello es que la OMS ha levantado su voz y en este sentido eso nos permite organizarnos de forma más lenta para evitar también circunstancias anteriores como las que aprendimos en la pandemia por COVID-19. Doctora Zambrano, ¿y cuáles son las prevenciones y protecciones frente a la viruela del mono? Sí, bueno, muy bien, lavarse las manos constantemente, utilizar mascarillas y si usted detecta lesiones que parezcan ronchas, que luego se hagan máculas, o se umbiliquen, se hagan vesículas, o sea, lesiones cutáneas, avisar de manera inmediata a su médico. Si hay dolor de garganta también, eso puede acompañar a la viruela símica, dolor de cabeza, fatiga, fiebre, conjuntamente con estas lesiones, que no necesariamente son en todo el cuerpo, pueden ser únicas incluso. Si hay lesiones a nivel de órganos genitales como pene o lesiones perianales también, que parezcan úlceras, consultar rápidamente al médico. Si hay eritema inguinal o eritema en el cuerpo, consultar inmediatamente al médico. Y si es que aparecen estas lesiones sospechosas, cubrirlas, aislarse a ese paciente durante 21 días y pedir consulta a su médico de cabecera o a su médico internista clínico para que reporte el caso y despiste la posibilidad de viruela símica. ¿Pudiera haber casos asintomáticos como en el caso del COVID, doctora Zambrano, en donde ha habido contagios y no se evidencia? ¿En el caso de la viruela del mono puede haber casos asintomáticos? Puede haber ¿O se evidencia? Oligoasintomáticos. ¿Qué quiere decir un caso oligoasintomático? Con escasos síntomas. Se han reportado a nivel mundial casos donde solamente tenemos lesiones únicas, ¿sí? A nivel de manos, a nivel de rostro, a nivel de tórax, lesiones únicas, ¿sí? Entonces, no hay proliferación de granos, para decir... exactamente, entonces no hay la proliferación típica, lo que nos muestran en los medios de comunicación, que son los casos típicos de viruela símica. Este brote tiene características atípicas, entonces cuando hay lesiones únicas a nivel de piel, puede pasarse por alto, ¿sí? En ese sentido, el médico que está evaluando al paciente tiene que tener alto índice de sospecha ante lesiones cutáneas, porque no son casos típicos, ¿sí? Son casos que se presentan con lesiones únicas, tanto a nivel genital como a nivel de manos o de rostro, incluso se acompañan de faringitis, y también son casos que tienen lesiones perianales o genitales, ¿sí? Entonces, en ese sentido, gracias por esta oportunidad para poder difundir realmente cómo es la clínica de este tipo de infección. ¿Y hay que hacerse algún tipo de prueba luego de la detección inicial de la viruela del mono? La prueba la ordena el médico que la sospecha lo detecta, es un hisopado de las lesiones, ¿sí? Para PCR. ¿De acuerdo? Entonces, esta prueba la va a realizar bajo la prescripción médica el internista o el médico clínico que esté evaluando el caso. De ahí hacerse alguna otra prueba por autoprescripción es infructuoso. Tiene que hacerlo siempre el médico después de evaluar el caso.
¿Resulta peligroso este contagio de la viruela del mono? Se ha mencionado y hemos leído que no hay la mortalidad que ha tenido el COVID, por ejemplo. Exactamente. La mortalidad es menor del 10%. Sí, este es un clado, o quiere decir una variante, que salió de Nigeria. Es un virus que tiene muy baja mortalidad, menos del 10%. Y es por ello que, vuelvo a insistir, es un virus que se autolimita en 3 semanas, es decir, que se recupera el paciente solo, incluso con medidas de control del dolor y de control de la fiebre y de prurito, porque también provoca picazón algunas de las lesiones, se recupera luego de 3 semanas solo incluso, si es que es un paciente inmunocompetente. Entonces, en ese sentido, reposo, aislamiento y medidas sintomáticas en casa. ¿Y ese reposo o aislamiento de 3 semanas? 21 días. ¿Cuándo ya se detecta? Sí, alrededor de 21 días, sí. Ya. Se aísla el paciente o se autoaísla durante 21 días. ¿Y qué pasa si es que se complica? ¿O por qué puede complicarse con la viruela del mono? ¿Alguna enfermedad preexistente? ¿Hay tendencia a eso? Sí, sobre todo cuando hay lesiones en la faringe, que son similares a la amigdalitis, se puede sobreinfectar. Cuando hay lesiones a nivel perianal, a nivel anal, se pueden sobreinfectar, ¿sí? Porque se generan escoriaciones, es decir, se generan úlceras y eso puede contaminarse con microorganismos de la piel. Esas son las complicaciones que puede haber. Puede también reportarse a veces neumonías secundarias después de que ha avanzado el virus, pero son casos excepcionales que se pueden ver más en inmunocomprometidos. De cualquier manera, con la presentación de la viruela del mono y la advertencia que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, doctora Zambrano, ¿no llegaríamos a un escenario como fuera del COVID, incluso al cierre de fronteras, complicaciones en los viajes? Es decir, ¿no llegaríamos a esa situación? La Organización Mundial de la Salud es con su alerta, lo que justamente quiere también es evitar la alta afluencia de gente en países donde hay ya reportes de casos diarios, ¿sí? Entonces sí se recomienda evitar viajar, en ese nivel sí estamos, sí se recomienda evitar viajar a zonas donde ya se ha reportado transmisión comunitaria. Sin embargo, no es un total impedimento, ¿no? Se utiliza mascarilla, medidas de lavado de manos, de aislamiento, de contacto para los pacientes sospechosos y pues se ha procedido a continuar con viajes de ser necesarios, ¿no? Es decir, tomar la precaución de no viajar a zonas donde se ha evidenciado el mayor número de casos o a la misma Nigeria, digamos. No, Nigeria no es que no hay como viajar al resto del mundo, hay cómo hacerlo, pero se recomienda no viajar o no tanta movilización en este momento a partir de esta alerta, justamente porque el viajar puede facilitar a mayor transmisibilidad de la infección a nivel mundial. ¿Qué recomendaciones daría, doctora Gabriela Zambrano, frente a esta presentación, al menos estos pocos casos todavía, ojalá no sea general, la viruela del mono en el Ecuador? La recomendación es lo que he mencionado, seguir utilizando mascarillas porque la vía aérea es una posibilidad, lavarse las manos, ¿sí? Si presenta usted lesiones cutáneas o lesiones a nivel genital o perianal, por favor consultar inmediatamente al médico, cubrir esas lesiones, ¿sí? Y si es que son sospechosas o usted ya estuvo en contacto de alguien confirmado, de un caso confirmado con viruela símica, autoaislarse en domicilio durante 21 días y consultar a su médico. ¿Y ese autoaislamiento es tan riguroso como en el caso del COVID? Tiene que ser un aislamiento diferente. A ver, vamos, COVID es un aislamiento respiratorio, es decir, que este virus de COVID se transmite por aire. Este otro virus se transmite por contacto, ¿sí? Contacto con las lesiones, contacto íntimo con pacientes que hayan estado confirmados, contacto cutáneo, ¿sí? Esto es contacto. Es diferente a la de COVID-19, ¿de acuerdo? Entonces se deben separar los fomites, que son las sábanas, las toallas, la ropa
y por ello preferiblemente cubrir las lesiones cuando son identificadas. Son dos tipos de aislamiento, son aislamientos diferentes. Para COVID es un aislamiento respiratorio y para viruela símica un aislamiento de contacto, pero también se recomienda utilizar mascarillas en estos pacientes. De cualquier manera, ese aislamiento en el hogar, si está contagiada una persona, tendrá que estar aislado del resto de la familia para evitar el contagio ya del contagiado con su familia. Exactamente, aislamiento de contacto. Y de cualquier manera, cualquier medicamento bajo prescripción médica, doctora. Cualquier medicamento, porque es necesario que que el paciente, cuando identifique lesión cutánea, si es que la tiene o si ha estado en riesgo por estar en contacto con algún caso confirmado, avise, porque se necesita hacer cerco epidemiológico. Estamos en un punto epidemiológico donde debemos frenar la transmisión o cortar la cadena de transmisión. Entonces, si aparece alguna lesión sospechosa a nivel genital, a nivel de las manos o las palmas, a nivel de rostro, ¿sí? Usted estuvo en un país donde hubo transmisión comunitaria, por favor avise a su médico para poder hacer el despistaje y poder reportar si es que este es un caso sospechoso. ¿Y el tema de la temperatura también se evidencia con este contagio de la viruela del mono o no? Puede haber fiebre, fatiga, puede haber dolor de cabeza, puede haber adenopatías, que quiere decir ganglios inflamados, ¿sí? Cervicales, axilares, también inguinales, puede haber rash, que quiere decir eritema, y desde luego que siempre puede haber lesiones cutáneas como las que he mencionado. Lesiones que se pueden presentar a nivel del rostro la mayoría de las veces, a nivel de las palmas, de las manos, de las palmas, incluso también de los pies, del tórax, ¿sí? Se pueden presentar. Y estas lesiones son, como les he dicho, primero una roncha, luego son una vesícula, luego se umbilican y luego se hacen costras. Entonces, si tenemos alguna de estas características, es un caso que debe ser evaluado inmediatamente. De cualquier manera, en este como en otros casos, volvemos a las recomendaciones que ustedes, incluso antes de la pandemia, nos han hecho. La parte higiénica, la parte de un buen lavado de manos, que a veces no se lo ha hecho. Ahora, con mayor rigurosidad, que debiéramos hacerlo siempre, doctora Zambrano. Sí, considerar, por favor, de nuevo el distanciamiento social. Sí, el distanciamiento social impide el contacto físico entre personas. Entonces, nuevamente, es recomendable. Bien, a la doctora Gabriela Zambrano, muchas gracias por las recomendaciones a propósito del contagio por la viruela del mono, que en el caso ecuatoriano son casos aislados aún, y confiamos que no se expanda esto, doctora. Así es, y dependemos de todos ustedes para que esto sea controlable. Así que si es que tenemos algún caso, como los que he mencionado, por favor, reportar inmediatamente. Bien, muchas gracias a la doctora Gabriela Zambrano por atender a la revista de Opinión Democracia. Un muy buen día. Un buen día también. Hasta luego. Muchas gracias. 9:03 en el territorio continental ecuatoriano. Con esto cerramos la jornada de este lunes 25 de julio, del 2022. Queremos, antes de cerrar, darles a conocer los datos a propósito de no solo el sismo, los sismos que hubo esta mañana. El primero que dimos a conocer daba cuenta del geofísico informe preliminar. Magnitud 5.7 grados, profundidad 5 kilómetros a 17.8 kilómetros de Tulcán, provincia del Carchi. Y el segundo reporte del Instituto Geofísico fue un sismo a las 8:38, es decir, 5 minutos después, 4.1 grado en escala de Richter, profundidad 4.56 kilómetros a 16.3 kilómetros de San Gabriel, provincia del Carchi. Muchas gracias por su amable sintonía y seguimiento. Les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana. En Exa FM ya viene el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. ¿Cómo sería la vida si los autos